Ay, 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 mis adorados detectives del corazón. ¿Listos para sumergirnos aún más profundo en el drama, el misterio y la posible reconciliación de Anne Ercel y Kerem Bürsin? Porque yo sí. Agárrense fuerte porque este chisme tiene más capas que una baklava. Si pensaban que con la información que les di en el vídeo ya habíamos llegado al clímax de esta historia, prepárense para una montaña rusa de emociones. Porque después de que esa pequeña bombita explotara, los engranajes del chismorreo turco se pusieron a girar a velocidad supersónica. Y por supuesto su humilde servidora no se ha quedado atrás. Recordemos rápidamente el punto de partida: Hande y Kerem, la pareja dorada de Senkalkam, la pareja que nos hizo suspirar, la pareja que, bueno, ya saben la historia. Separación dolorosa, silencio sepulcral y luego boom, un rumor de reconciliación alimentado por una fuente inesperada, su manager. Y para rematar, unas fotos borrosas de una cena secreta. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Se ha confirmado la reconciliación? ¿Han salido nuevas pruebas a la luz? ¿Han negado todo rotundamente? La respuesta a estas preguntas es más complicada de lo que imaginan. Asterisco asterisco la declaración no oficial del manager, el efecto dominó asterisco asterisco. Vamos a desmenuzar ese desliz del manager. La frase, para ser precisos, fue algo así como: Hande y Kerem tienen una relación profesional de mucho respeto. Han estado en contacto esporádicamente y están explorando nuevas posibilidades. Ahora bien, ¿qué significa explorando nuevas posibilidades? En el lenguaje diplomático de Hollywood, o en este caso, Istanbul World, puede significar desde un nuevo proyecto profesional conjunto hasta, bueno, ya saben lo que queremos que signifique. Lo interesante es que inmediatamente después de esta declaración, la oficina de prensa de ambos actores se cerró herméticamente. Ni Hande ni Kerem emitieron un comunicado oficial. Ningún no estamos juntos ni ningún estamos dándonos una segunda oportunidad. Silencio total. Y como bien sabemos en el mundo del espectáculo, el silencio a menudo dice más que 1000 palabras. Ese silencio, mis chismosos, desató una verdadera tormenta mediática. Los programas de farándula turcos no hablaban de otra cosa. Los tabloides llenaban sus portadas con titulares sensacionalistas. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Anker regresa y #Esperanza Anker. La presión era inmensa. Asterisco asterisco las fotos borrosas, el detalle que lo cambió todo, ¿o no? Asterisco asterisco. Luego llegaron las famosas fotos. Borrosas sí, pero innegables, al menos para los fans más acérrimos. Un restaurante en las afueras de Estambul, luz tenue, una pareja sentada a una mesa, hablando animadamente. La mujer con un perfil que recordaba inconfundiblemente a Hande. El hombre con la postura y el porte característicos de Kerem. La calidad de las fotos dejaba mucho que desear, eso es cierto. Pero el poder de la imaginación. Los fans empezaron a analizar cada detalle: el color del vestido de Hande, o de la mujer que se parecía a Hande, el tipo de copa que Kerem, o el hombre que se parecía a Kerem, tenía en la mano, la expresión en sus rostros, o en los rostros que se intuían entre los píxeles. Algunos expertos en lenguaje corporal, invitados a los programas de televisión, intentaron descifrar lo que decían esos gestos. ¿Había tensión? ¿Confianza? ¿Amor? Las interpretaciones variaban, pero una cosa quedaba clara: había una historia ahí. Asterisco asterisco los testimonios, supuestamente secretos, voces desde dentro asterisco asterisco. Pero las fotos y la declaración del manager no fueron las únicas fuentes de información. Como buena periodista de chismes que soy, he estado investigando a fondo. Y gracias a mis contactos en Estambul, he conseguido reunir algunos testimonios, digamos, off the record. Un camarero del restaurante que pidió permanecer en el anonimato por temor a perder su trabajo, me contó que la pareja llegó al local en un coche con cristales polarizados y que solicitaron una mesa en una zona apartada. Según él, se les veía muy cómodos y relajados. Se reían mucho y se tocaban las manos disimuladamente, me aseguró. Parecía que estaban disfrutando de una noche especial. Otro informante que trabaja en una productora audiovisual me dijo que Hande y Kerem han estado asistiendo a terapia de pareja. Sé que suena increíble, pero es cierto, me confesó. Quieren intentar reconstruir su relación, pero quieren hacerlo de una manera sana y responsable.
Y por último, una amiga cercana de Ande, que también me pidió confidencialidad, me reveló que la actriz nunca ha dejado de querer a Kerem. Siempre ha habido una conexión muy fuerte entre ellos, me dijo. La separación fue muy dura para ambos, pero creo que ahora están listos para darse una segunda oportunidad. *** Los obstáculos, la fama, la prensa y el pasado ***. Pero como les dije antes, no todo es color de rosa. Aunque los rumores de reconciliación sean ciertos, Ande y Kerem enfrentan tan grandes desafíos. En primer lugar, está la fama. Ambos son dos de las estrellas más grandes de Turquía, lo que significa que cada paso que dan es analizado y criticado por la prensa y los fans. La presión es inmensa y puede ser muy difícil mantener una relación normal en esas circunstancias. En segundo lugar, está la prensa. Los paparazzi los persiguen constantemente intentando captar la foto que confirme la reconciliación. Los tabloides inventan historias y exageran los hechos. La situación es insostenible y puede afectar negativamente a la relación. Y en tercer lugar, está el pasado. La relación de Ande y Kerem terminó por una serie de razones, algunas de las cuales aún no se han resuelto. ¿Serán capaces de superar esos obstáculos y construir una relación más sólida y duradera? *** El análisis, ¿qué está pasando realmente? ***. Después de analizar toda la información disponible, he llegado a la siguiente conclusión. Creo que Ande y Kerem están intentando darse una segunda oportunidad, pero quieren hacerlo de una manera discreta y cautelosa. Se han dado cuenta de que se extrañan el uno al otro y de que tienen una conexión muy especial. Pero también son conscientes de los desafíos que enfrentan y quieren evitar cometer los mismos errores del pasado. Por eso están manteniendo todo en secreto. Quieren proteger su intimidad y evitar la presión mediática. Quieren darse el tiempo necesario para que las cosas fluyan de forma natural. Están asistiendo a terapia de pareja para resolver sus problemas y aprender a comunicarse de manera más efectiva. Están hablando abiertamente de sus sentimientos y necesidades. Están trabajando juntos para construir una relación más sólida y duradera. *** El futuro, ¿habrá final feliz? ***. ¿Habrá final feliz para Ande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Pero yo, como buena romántica empedernida, tengo la esperanza de que sí. Creo que se merecen una segunda oportunidad. Creo que tienen la capacidad de superar los obstáculos que enfrentan. Creo que su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir la presión mediática y los desafíos del pasado. Pero también sé que la vida no es un cuento de hadas. No hay garantías de que todo salga bien. Puede que la reconciliación no funcione. Puede que vuelvan a separarse. Pero incluso si eso sucede, creo que vale la pena intentarlo. Creo que el amor, en todas sus formas, es algo que vale la pena luchar. *** La invitación participa en el chisme, ***. Ahora bien, mis queridos chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? ¿Qué consejo les darían si pudieran hablar con ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus pensamientos, sus sentimientos, sus predicciones. Este chisme es un esfuerzo colectivo. Juntos podemos descifrar el misterio Anker. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos fans de Ande y Kerem. Este es el lugar donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos. Figurativamente, claro está. Y recuerden, mis chismosos, la novela de Ande y Kerem continúa. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados de todo lo que suceda. No se despeguen. Besos y abrazos y hasta el próximo chisme. Que la verdad del amor Anker nos encuentre.